Buenos días. Vamos a Morelos, Héctor Raúl González, te escuchamos. Buenos días. Estamos en la línea con Héctor Raúl González, saludando a Morelos. ¿Cómo estás, Héctor Raúl? Buenos días. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Como siempre, informar que integrantes del Frente Amplio Morelense, este frente creado por grupos sociales opositor directamente al gobernador Graco Ramírez, pues justamente anunciaron ayer en conferencia de prensa un emplazamiento al mandatario estatal Graco Ramírez. Le exigen que responda por las fosas clandestinas de Tetelcingo y de Jojutla, donde su administración inhumó de forma ilegal pues cientos de cadáveres. Los crímenes cometidos en estas fosas cavadas por el gobierno estatal, dijo el poeta y activista Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad e integrante de este frente, están relacionados estos crímenes con los altos índices de criminalidad y con las redes de complicidad que existen en el Estado entre autoridades y delincuentes. Por eso, dijo Javier Sicilia, el gobernador Graco Ramírez debe acudir a las fosas del Panteón Municipal de Jojutla y rendir una explicación sobre por qué autorizó la inhumación ilegal de cientos de cadáveres sin cumplir protocolos forenses de identificación humana. Esto es lo que dijo Javier Sicilia. Ante las claras violaciones a los derechos humanos allí evidenciadas, desde esta plaza, en donde se encuentra el memorial de las víctimas, lo emplazamos a presentarse en las fosas de Jojutla el jueves 18 de mayo de 2017 a las 10 horas para que responda por esos crímenes a la ciudadanía sin eufemismos ni mentiras. Debe explicar por qué las autorizó, por qué el 28 de marzo de 2014, día que públicamente declaraba como el Día Estatal de las Víctimas, Rodrigo Dorantes, entonces su procurador de justicia, inhumaba como basura y de manera clandestina 119 cuerpos en las fosas de Tetelcingo. ¿Por qué Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, no obstante haber sido identificado por su madre, fue desaparecido en ellas? ¿Por qué los hermanos Reyes y otras 5 personas que estaban siendo buscadas por sus familiares terminaron allí también? Si no comparece para responder a esa legítima demanda, tomaremos su ausencia como señal clara de que carece de un espíritu democrático, que no tiene capacidad de gobierno y que solo le queda la fuerza, la represión, la persecución, lo que implica la destrucción de la vida social y política de Morelos. Si no comparece en la fecha referida, eludiendo con ello las más elementales responsabilidades que le fueron concedidas, debe usted dejar inmediatamente su cargo como gobernador para que se le juzgue por crímenes de lesa humanidad. Carmen, auditorio, los integrantes de este Frente Amplio Morelense también exigieron que Graco Ramírez explique por qué, a pesar de la participación que tuvo justamente Rodrigo Dorantes, el entonces fiscal general del estado de Morelos, quien directamente autorizó estas inhumaciones, pues una vez que renuncia al cargo de fiscal aquí en Morelos, pues fue recomendado por el gobernador Graco Ramírez, dice Javier Sicilia, para que ocupara la delegación de la PGR en el estado de Durango. También en esta conferencia de prensa, Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aseguró en esta conferencia de prensa que más de 50 cuerpos de los 85 exhumados hasta el momento en las fosas del Panteón Municipal de Jojutla no cuentan, más de 50 cuerpos de los 85 no cuentan con carpetas de investigación ni necropsias de ley, lo que para los activistas se trata de casos de desaparición forzada cometidos por el Estado, pues no dejó elementos que permitieran a la postre, en un proceso ordinario, que las familias que busquen estos cuerpos, a estos seres queridos, estas personas, puedan localizarlos, pues no hay perfiles genéticos de origen, no hay carpetas de investigación, no hay registro de las prendas que portaban en el momento de ser encontrados, no existe pues oficialmente ningún indicio sobre estos cuerpos, hasta ahora que están reabriendo estas fosas, están exhumando los cuerpos para elaborar justamente estos perfiles. Esto fue lo que dijo Alejandro Vera, el rector de la máxima casa de estudios de Morelos. Que toda vez que
más de 50 cuerpos fueron inhumados sin carpetas de investigación, fueron inhumados sin necropsias de ley, sin que se les practicaran las pruebas de ADN, sin que se les incluyera en las listas de desaparecidos y se encuentran en un panteón municipal. Cabe la hipótesis de que fue el Estado quien los desapareció y ellos tendrán que demostrar lo contrario. Ellos tendrán que demostrar que ellos no fueron los que los desaparecieron, que no fue la Fiscalía, que no fue la Procuraduría, que no fue el gobierno, que no fue la autoridad municipal, que no fue Hortensia Figueroa. Tienen que demostrar que ellos no desaparecieron a esas personas porque están en un panteón municipal y no tienen carpeta de investigación. Entonces, cabe la hipótesis de que ellos desaparecieron a esas personas, cabe la hipótesis de que ellos fueron los que los ultimaron y los tiraron como basura. Así es que este es el reclamo de las víctimas, es el reclamo de las mujeres. Carmen, auditorio, en este contexto de exigencias al gobierno del Estado, más tarde, luego de esta conferencia de prensa, madres de víctimas de desaparición forzada, de secuestro, de homicidio, de feminicidio, incluso de trata de personas en Morelos, protestaron para exigir justicia en estos casos y también para exigir la depuración de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Morelos y del país. Vestidas de blanco, decenas de madres de familia, madres de víctimas de Morelos, realizaron esta protesta en el centro de Cuernavaca, frente al Memorial de las Víctimas en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Ana Luisa Garduño, del Frente de Víctimas del Estado de Morelos, a nombre de las madres que participaron en esta protesta, exigió que todas las fosas clandestinas y las fosas comunes que hay en el país sean abiertas y que los cuerpos que en ellas están inhumados sean identificados y regresados a sus familias. Desde las inmediaciones de la Iglesia del Calvario hasta el centro de la ciudad, aquí en Cuernavaca, unas 100 madres de familia caminaron portando en su mayoría pancartas, lonas con las fotografías de sus seres queridos, asesinados o desaparecidos. También gritaron algunas consignas exigiendo justicia y pasando lista a las personas que pues desafortunadamente no se encuentran con ellas. Antes de escuchar a un grupo de mariachis que se acercó hasta el Memorial de las Víctimas para entonar varias canciones, las madres exigieron que sus hijos e hijas sean buscados con vida y no solamente como cuerpos enterrados, y que también se depuren las instituciones de seguridad y procuración de justicia del país, pues para ellas casos como las fosas clandestinas de Morelos, de Jojutla, de Tetelcingo, ocurren por la complicidad que existe entre delincuentes y servidores públicos. Eso fue, por un lado, esta marcha concluyó sin mayores contratiempos, simplemente pues las madres de familia, ante la presencia también de este mariachi que se acercó a entonar algunas melodías, algunas de ellas que más les pegó, Amor Eterno, lloraron al final, se abrazaron, compartieron su dolor como siempre lo hacen cuando se juntan estas madres, y pues ayer decían que no tienen nada que celebrar cada 10 de mayo hasta que no encuentren a sus hijos desafortunadamente muertos o vivos, que es lo que desearían. Y finalmente, Carmen, auditorio, informar que el gobierno del Estado, a través de la Fiscalía Antisecuestro, informó que Humberto Segura Guerrero, el exalcalde de Yautepec y ex diputado local priista que fue secuestrado desde el 19 de abril en el municipio de Yautepec, finalmente fue rescatado la tarde de ayer miércoles. De acuerdo con un comunicado que leyó la fiscal antisecuestros Adriana Pineda, de la Fiscalía General del Estado, fue a las 13 horas del miércoles 10 de mayo de ayer, luego de 21 días, dice este comunicado de trabajo de inteligencia, el Grupo Fusión de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro logró rescatar con vida al exalcalde de Yautepec, Humberto Segura Guerrero, privado de su libertad el 19 de abril en la colonia El Rocío del municipio de Yautepec. En este operativo de rescate, dijo la fiscal, se llevó a cabo sin que los agentes realizaran disparo alguno, y en él fueron detenidas 4 personas, 4 presuntos responsables de secuestrar al exalcalde y exdiputado priista. Los detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas por la fiscal, son originarios, 3 de ellos, de Chilpancingo, de Acatepec y Totolapan Guerrero, y uno más es originario de Tepoztlán, Morelos. A unas horas de su rescate, señala este comunicado leído por la fiscal, la víctima, el exdiputado, está estable, su salud fue revisada, está en compañía, dijo este comunicado de ayer, de su familia, recibe atención médica y psicológica misma que se mantendrá en lo sucesivo. El comunicado remata diciendo que en la casa de seguridad donde fue rescatado el exalcalde se encontró una subametralladora tipo Uzi,
y además de las personas detenidas, y finalmente el diputado, una exigencia que habían hecho incluso diputados federales de Morelos, una exigencia pública, que lo encontraron y que lo regresaran con vida, pues finalmente ayer ya, después de 21 días, fue regresado a su casa el exdiputado y exalcalde priista. Carmen, es lo que ha pasado en Morelos. Héctor Raúl González, pues gracias por este reporte que nos envías desde Morelos. Un abrazo y estamos en contacto. Buenos días.